Buenas tardes y muchas gracias por haberos conectado a esta mesa redonda titulada Nueva Tarifa Eléctrica y organizada por la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Hace exactamente una semana entró en vigor una nueva tarifa eléctrica que trae cambios sustanciales respecto a las anteriores. El cambio que más ha trascendido es el hecho de que en adelante todas las facturas tendrán discriminación horaria en base a 3 periodos, cada uno con sus peajes y sus precios diferenciados. Nos acompañan esta tarde las y los compañeros Manel Rivero, gestor, asesor y formador energético del Nodo de Cataluña, Alba del Campo, participante de la Mesa de Transición Energética Local de Cádiz, Salva Moncayo, aprendedor profesional y miembro del Nodo de Valencia, y Soledad Montero, compañera del Nodo de Madrid. Nuestras ponentes nos aportarán sus reflexiones sobre la nueva tarifa eléctrica. Moderaré la mesa yo, Maitane Arri, compañera del Nodo Gure Energía de Euskadi. Nuestras ponentes realizarán sus exposiciones iniciales y posteriormente pasaremos al turno de preguntas. Podéis ir escribiendo las preguntas que queréis hacer en el chat del Zoom e iremos recopilándolas a lo largo de las intervenciones. Así que animaos y que no se os quede ninguna pregunta en el tintero. Bueno, abriremos la mesa redonda con Manel Rivero, experto en eficiencia energética, con más de 20 años de experiencia en gestión, asesoramiento y formación en temas de energía. Actualmente trabaja en la Casa de la Energía del Ayuntamiento del Prat de Llobregat y, bueno, Manel nos hará una pequeña introducción sobre la nueva tarifa eléctrica y sobre los cambios que trae consigo. Adelante, Manel, tienes 15 minutos. Hola, muy buenas. Buenas tardes. Muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias, Maitane. Estoy compartiendo... Sí, se ve bien, ¿no? Sí. Bien, perfecto. Muy bien. Claro, esta nueva tarifa que nos cae así del cielo y que intentamos... Hoy es un debate, pero es un debate abierto y sin... O sea, no vamos a competir entre nosotros, somos todos conocidos, amigos, y surge a través de la preocupación que tenemos por esta nueva tarifa. Yo pretendo hacer una breve historia, intentaré ser muy rápido. Maitane, sí, córtame, o sea, dame toque. Manel, te quedan 5 minutos, sin ningún problema, porque yo podría estar aquí horas, ya me conocéis. Estoy todo el día en aula explicando temas energéticos y ahora con esta presentación pretendo hacer un poquito de pincelada. Lo primero, ¿de dónde venimos? ¿Vale? Venimos desde el año 1997 que tuvimos una obligación europea de liberalizar sectores estratégicos. Es una visión liberal de Europa, ¿no? En la cual dejó de ser commodity. O sea, a mí lo que más importante aquí es, ahí dejó de ser commodity, pasó a ser una commodity. O sea, pasó de ser un bien pues comerciable, un bien que no era estratégico, ¿vale? Es estratégico a nivel económico, pero no a nivel social, ¿vale? Hasta entonces teníamos un mercado, diríamos, más que oligopólico, monopólico. O sea, no se movía ni una hoja. O sea, todo era la misma empresa para todo el mundo, no había ningún funcionamiento de oferta y demanda, era simplemente, se ponía un precio y se daba un precio que algunos, los que tenemos una cierta edad, os acordaréis. El 1 de enero subía la luz, ¿os acordáis? El 1 de julio bajaba la luz, subía o bajaba en función del gobierno que tocara, ¿vale? Subía el butano, subía el gas, subía el autobús, ¿os acordáis? Que era todo público o semipúblico, ¿vale? Desde ese momento conviven dos mercados, el libre y el regulado. El libre estuvo muy condicionado, o sea, en los primeros 10 años prácticamente nadie cambió de compañía, había muy pocos cambios, estaba condicionado, era realmente difícil y no se conocía. El mercado regulado desde ese primer día del 97 está condenado a desaparecer. Es transitorio. Prácticamente en toda Europa no existe una tarifa similar que sea regulada por el gobierno, ¿vale? Porque la liberalización lo que quiere es mercado libre, ¿vale? Pues como la gasolina, que vamos a la gasolinera y cada día hay un precio diferente. ¿Os acordáis cuando éramos niños que cuando subía una peseta a la gasolina, nuestros padres hacían cola para llenar el depósito porque había esa fluctuación de mercado, ¿vale? Bien, con lo cual estuvimos con precios fijos anuales, pues o era anual o era entre BOE y BOE. De vez en cuando decía, sube la luz, pues sube la luz, baja la luz, baja la luz. Con lo cual ahí no había ningún mensaje de precio ni ningún interés por ahorrar. Fijaos que el año 97, liberalización,
257 pesetas el kilovatio de año en potencia y 15,85 pesetas el kilovatio hora. Yo aquí inicié mi andadura de gestor energético, el año 97. Soy un poco viejito, sí. Y en el año 2001, ya pasamos al euro, pagábamos 16 euros cada kilovatio por potencia y año. 16, o sea, era un precio bajísimo. Y 7,9 céntimos el kilovatio hora. ¿Qué tiempos? ¿Qué tiempos? Que había unos precios realmente muy, muy bajos. Claro, tampoco se trasladaba el precio real de la energía. El petróleo era baratísimo, el carbón era muy barato, o sea, acordaos que ahí renovables 0, 97, 0,0. Los que hablábamos de renovables estábamos un poco locos. Y aunque ahora sigamos un poco locos también, eso no ha mejorado, pero un poco para que veamos de dónde venimos, ¿no? En el año 2007 ya se habló de metrología y telegestión. 10 años después, hasta 10 años después, no se empezó a hablar de poner contadores. Sin estos contadores no tendríamos ni discriminación horaria ni ningún tipo de modificación en la tarifa. ¿Qué pasa? Teníamos discriminación horaria con 2 contadores. Quien la pedía tenía que ponerle 2 contadores con un relé, no sé si os acordáis, alguno os acordará, y en algunos se adaptaba aquello de la fuerza y la no fuerza. Bueno, un poco antiguo todo eso. Esos contadores, el 2012 se obligó que a final del 2018 estuviera todo el mundo con contadores. Bien, la tarifa regulada se empezó a hablar lo que es TUR, tarifa de último recurso. El año 2009, hasta el 2009 tuvimos una tarifa un poco protegida, porque el mercado libre iba avanzando, ¿vale? Empezó a avanzar y 2005, 2006, 2007, cada vez la gente iba cambiando de compañía. Y aquí es donde se instauró el primer bono social, como tal. Hasta entonces solo existía lo que se llamaba una tarifa social para menores de 3 kilovatios y la tarifa social consistía en que todo incremento de precio de una tarifa concreta no se aplicaría a la tarifa social. Se mantendría el precio antiguo, pues aquel de 7, 8 céntimos. Y se iba subiendo, por ejemplo, 11, 12, 13, 14, y eso no se aplicaba a lo que era tarifa social. No existía el bono social, ¿vale? Aquí se subió un poquito la potencia el año 2009 a 19,70 el kilovatio año. Y el precio de energía existía una tarifa que era 2.0 a 11,2 céntimos. Precio fijo, aquí no había nada variable. No existía el PVPC, no existía todavía, ¿vale? Y se instauró la discriminación horaria con el mismo precio de la potencia, pero la P1 era un 23% más caro y la P2 un 55% más barato, que esta la hemos estirado hasta el día 31 de mayo, ¿vale? ¿Sí? 40% de horas caras, 60% de horas baratas. ¿Quién lo aprovechaba? ¿Vale? Bien. La tarifa regulada el 2013, ese 1 de agosto del 2013, hubo un cambio bastante importante. Lo primero, la potencia se dobló. Se dobló porque, si echamos un pelín atrás, el 2009 estábamos en plena crisis, acordaos, crisis del copón, ¿vale? Y la gente empezamos a ahorrar. Y se empezó a introducir renovables, ¿vale? ¿Qué pasa? Justo aquí, el 2013, pues como la gente estaba consumiendo menos, se quiso dar un mensaje de que hagas lo que hagas, vas a pagar igual. De hecho, gente que había instalado placas solares, las primeras, y gente que hacía planes de eficiencia energética, lo que decía de pronto que estaba ahorrando, ahora pago lo mismo. Se subió la potencia a un tramo fijo y se bajó el precio de la energía, ¿vale? Aquí fluctuó desde el 2009 al 2013, fluctuó entre 11,2 céntimos y 15 céntimos el kilovatio. Estaba subiendo bastante porque se empezaba a actuar, el mercado libre empezaba a apretar y aquí no había nada que lo protegiera, ¿vale? ¿Qué nos pasa? Con este precio a 0,124, justo a 0,124 el precio de la energía y doblar la potencia, el precio de la potencia, lo que se consiguió es frenar la introducción de solar fotovoltaica. Claro, hay que recordar a veces de dónde venimos. Esto fue una puñalada. Justo aquí, el 2013, la energía solar estaba suficiente madura como para conseguir precios posibles a unos 15 céntimos, igual que el mercado. Y en el momento que se igualó, se instauró 2013. ¿Os acordáis de este cambio que se dobló la potencia y se bajó la energía? Y un nuevo concepto. No sé si os acordaréis con la fotovoltaica.
Salva, tú te acordarás que tú eres del sector. Se nos amenazó a la fotovoltaica ¿con qué? Con un impuesto al sol. Este es el año del impuesto al sol, que nos pusimos todos locos. ¿Cómo puede ser? Claro, fijaos qué se hizo. Fijaos, 2013 consiguió atrasar hasta el 2019 la normativa de fotovoltaica, la normativa de autoconsumo en fotovoltaica. Estoy yendo muy rápido porque el tiempo apremia y no... Pero aquí podríamos hablar y debatir porque, claro, ¿de dónde venimos? Aquí todavía, fijaos que todavía en 2013, ¿vale? Justo estaba entrando el PVPC, precio voluntario pequeño consumidor, ¿vale? Se instauró el 31 de mayo del 2014. El PVPC, que es el que conocemos, el solo comercializadoras de referencia, ¿vale? Sustituye la TUR, que es de donde venimos, todo el mundo viene de la TUR, tarifa de último recurso. Ahí estuvimos todo el mundo desde el 2000, perdón, desde el 1997. Y el PVPC lo que entró fue que se empezó a pagar hora a hora la energía. Solo aquellos contadores electrónicos. El contador electrónico a nivel doméstico no estaba introducido, estaba entrando, ¿vale? Como os he dicho antes, a partir del 2012 se obligó hasta el 2018 a tener contador electrónico. Pero aquí sí que había ahora ya había empresas, comercios, comunidades de propietarios, que los contadores trifásicos ya eran electrónicos. Bien, el pagar hora a hora es el gran cambio de mercado. Empezamos a tener un precio hora a hora. Evidentemente, proliferaron cantidad las energías de mercado libre ofreciendo precio fijo, tarifa tranquilidad. Las más modernas, tarifa happy, te regalo 2 horas, te regalo 2 semanas, te regalo un mes entero, para que la gente no tenga ningún mensaje de precio. Claro, imaginaos que hasta el 2014 no había mensaje de precio. El precio era artificial. El gobierno decía a 12, a 15, a 14, el mercado libre, pues a 17, a 13, no había ningún mensaje de precio. No estaba vinculado el precio real de mercado con el precio que estábamos pagando. Manel, 5 minutos. Sí, vale, bien. ¿Qué pasa? Esta tarifa que nos viene, o sea, hasta aquí se entiende, se ha entendido la introducción. No dar ningún mensaje de precio, evidentemente, no anima a ahorrar. Total, la gente que tiene un precio fijo, que no le va a afectar esta tarifa, ¿vale? Es que le importa muy poco. Calentar, enfriar, lavar, lo que sea. Le importa muy poco la hora. Por el máquina. ¿Por qué? Porque pagan siempre lo mismo. Un precio más alto que el PPC. Bien, esta tarifa he ido poniendo los BOEs que regulan esto. Algunos me los conocía y otros los he tenido que buscar porque es interesante saber de dónde venimos, que tenemos un mercado muy complejo, ¿no? Aquí nos obligan a todos los consumidores, obligados. Nadie se va a saltar esto. Evidentemente el PPC es el primer día. Los que estamos en mercados regulados o indexados a PPC, estamos obligados desde el primer día. El mercado libre tiene un periodo de adaptación. Se ha hablado de 6 meses, pero esto va a tardar un año. La adaptación para explicarle a los usuarios que tienen que adaptar sus costes a una nueva tarificación. Evidentemente, las tarifas de precio fijo van a seguir. Quien quiera va a seguir. Siempre va a ser más caro. Ahora lo veremos, lo vamos a comprobar. ¿Por qué? Porque el precio alto o bajo siempre quien ponga una tarifa de precio fijo va a buscar el precio más alto del año, nunca el precio más bajo. ¿Vale? Como novedades, se separan los peajes de transporte y distribución, que ahora estaban juntos, y se los repartían en el mercado mayorista. Ahora vendrán separados. Estamos por ver la primera factura, que todavía no hemos visto ninguna. ¿Vale? Vienen 3 periodos de facturación de energía, 2 potencias contratables y se integran las tarifas 2.0 y 2.1. O sea, todo lo menor de 15 kilovatios se integra en la misma tarifa. La 2.1, si recordáis, que era de 10,1 kilovatios a 15. Era una timotarifa. Si el mercado mayorista vale igual, si la potencia vale lo mismo, pero había un incremento posible para las comercializadoras y quien sufría esto eran grandes viviendas y muchos comercios. Los comercios tienen muchos, muchos, una parte, el comercio tiene el 2.1, ¿vale? Bien, esta tarifa 2.0, bueno, un poco lo conocéis. Esto, he puesto aquí unas imágenes cogidas así al azar. Nosotros hemos hecho alguna aquí en la Casa de la Energía, donde viene a cambiar los 3 peajes. Los 3 periodos son muy importantes, ¿vale?
Luego, cuando ya entremos en debate, si me lo permitís, entraremos en Red Eléctrica Española. Quiero que veáis las curvas de demanda si se ajustan a esas horas, ¿vale? Los tres peajes son estos. Este es peaje. Aquí falta sumar el coste de la energía. Y el coste de la energía en PVPC 2019, porque el 2020 no es un año para hacer estadística real. Los que hacemos estadística hace años, que enseñamos a alumnos, 2020 es un poco bajo. Es un poco especial también, porque no ha habido tanta demanda. Tanto la industria como el comercio ha bajado mucho la demanda, aunque haya subido un poquito el doméstico, y el precio está por debajo de esto. Y aquí hay que sumar entre 4,5 y 7 céntimos. Cualquier tarifa en cualquier periodo, 2.0, 2.1, 3.0, 6. Es igual. Esto es lo que vale la energía fluctuante en función, hora a hora, en función del momento en que se produzca la energía. Claro, ¿qué pasa? Yo tengo que sumarle esto aquí. Un PVPC, si le sumo 7, estaremos en unos 20 céntimos. Anual, si miramos este mes, pues nos equivocamos, porque ahora, no sé, Facua, por ejemplo, pues se le ha ido un poco la olla. Está poniendo ahí unos precios y 30 céntimos. Calma, calma, lo está poniendo con impuestos además. Claro, sí, claro, habrá que sumarlo todo. Pero el PPC anual no será ese, seguro. Esto es estadística. Estos 15, 20 días de precio tan alto está siendo un pulso que las grandes compañías están dando a las compañías, ¿vale? El Fíjense. último minuto. Sí, estas son las maneras de explicar, pues por ejemplo, llano, valle, punta, pues un poco bonitas, con mensajes de color, de altura, pues, pues bueno, con maneras de explicarlo. Claro, ¿qué nos pasa? El gobierno a través de la CNMC, muy acertado, no ha estado aquí. Esto no lo entiende mucha gente. No es tan fácil entender estos relojes, ¿vale? Estos son en potencia, pues tendremos, sí, durante el día entre semana tendremos este horario de potencia cara con este peaje y todo lo verde es potencia barata. Aquí falta ver qué margen de comercialización, estos 32 euros aproximado, que nos baja del 41 o 44. Esto es una media aproximadamente del 30% del precio de la potencia. ¿Vale? ¿Qué novedades y oportunidades tiene? Una, nos bajará aproximadamente la potencia un 20% del regulado. Con lo cual, en potencia, los costes un poquito extras que nos van a subir en el consumo nos bajan en la potencia. Yo estoy haciendo muchas simulaciones. Estoy viendo que más o menos se queda casi todo el mundo igual. Luego lo hablaremos un poco extensamente. Llevará maxímetro mensual, que esto es muy interesante. Nos va a ayudar a bajar la potencia en cada recibo del mercado libre. El del mercado regulado. El libre no lo tengo tan claro. Creo que sí, pero no lo deja claro el BOE. Yo, como mínimo, no lo he entendido. Llevará código QR para enlazar con comparativas de la CNMC, que compara diferentes mercados. Y por fin, el regulado, que hasta ahora la comparativa de la CNMC no introducía regulados ni indexados. Mensajes a precio en horas más caras diarias. Todo el mundo lo va a tener claro. Impulsa fotovoltaica, impulsa vehículo eléctrico, pretende suavizar curva de demanda, impide entrada durante muchas horas de ciclos combinados, pretende bajar el coste final y es una medida dentro de un proyecto mucho más amplio. La baja de windfall profits, que ya sabéis, cargos por interrumpibilidad, están atacando con el recibo, es una parte del proyecto más global, ¿no? Y pasar de mercado libre a regulado siempre se da cuenta. Esto es común. La gente que está en libre con precio fijo, o sea, va a notar muy poca rebaja, más bien le va a subir, claro que le va a subir, pero porque no hace este cambio, ¿no? Bien, y luego la oportunidad, evidentemente la idoneidad es porque necesitamos una alta necesidad de ahorro energético. No olvidemos, estamos en emergencia climática y hay que dar un mensaje claro. Suavizamos curva de demanda, integración de renovables masivas, impulsamos fotovoltaica, impulsamos vehículo eléctrico, bajamos coste a medio plazo y bajamos emisiones. ¿Vale? Bien, hasta aquí. A partir de ahora, yo ahora ya, como siguen los compañeros, gracias. No sé si hay alguna duda, la dejamos para el final, ¿no, Maitane? Las vamos a ir recopilando. Quiero decir que si alguien tiene una pregunta ahora que está cuadrada, está exactamente, va ideal para lo que tú has comentado, pues intentamos meterla antes de darle paso a Alba, pero bueno, Vale. no sé, Vale. lo ideal sería que las escribierais en el chat para empezar, porque si empezamos con intervenciones, pues es posible que el tiempo se nos acorte mucho luego. Pero, ¿de Bueno, sí, acuerdo? Entonces empezamos con mensajes escritos si podemos y luego ya veremos a ver cómo vamos de tiempo para intervenciones. Por ahora voy a darle el paso a Alba.
Muchas gracias, Manel, por la explicación. Vamos, con el tiempo has estado fetén. Y bueno, por comentaros, hemos estructurado esta sesión en torno a una serie de preguntas que iremos desgranando una a una, ponente a ponente. Cada ponente a partir de ahora tendrá 10 minutitos para responder. El primer bloque de preguntas va para Alba del Campo, periodista y asesora en temas energéticos en el Ayuntamiento de Cádiz. Alba, ¿cómo ves la nueva tarificación? ¿Cuáles son los pros y contras de la nueva factura? ¿Qué peligros le ves? ¿Por qué este cambio y por qué ahora? ¿Se están relacionando estos cambios con las últimas subidas del precio de la luz? ¿Ha sido o va a ser la nueva tarifa eléctrica responsable de las subidas de precios? Adelante. Bueno, muchas gracias. Y son un montón de preguntas, Aitane. Vale, voy a intentar responder las que pueda y también dejarle a los compañeros algunas de ellas. Y, a ver, son preguntas, muchas de ellas abiertas, que lo que yo doy es una opinión. No sé si, creo que no lo hemos explicado al principio, todas y todos somos pertenecientes a la plataforma por un nuevo modelo energético, pero precisamente este debate lo hacemos para aportar miradas a un debate energético que está en la calle y a mucha preocupación que hay, pero cada uno desde la experiencia que tiene. A mí desde que empezamos a hablar de esto, hace un mes con Manel, un poco más de un mes, en el que ya vimos por fin la publicación de los peajes y de cuánto iba a costar realmente este cambio tarifario, porque una cosa es la estructura, yo creo que la estructura de la intención de expresar a través de una discriminación horaria los costes del sistema y cuando cuesta más producir la energía, transferir esto a los consumidores y consumidoras, eso creo que no está en cuestión. O sea, creo que es una medida que tiene sentido y que aquí en la plataforma dudo que pongamos en cuestión eso, lo que es la estructura. Ahora, una vez se le ha puesto precio a cada franja horaria, a cada periodo, ahí ya empezamos a ver unos problemas que yo creo que son sustanciales y que lo que hacen también es, digamos, poner en contra de una medida a la mayor parte de la población, no tanto por la idea en sí, que yo creo que si hubiera sido explicada y si hubiera habido un planteamiento previo y una pedagogía previa a implementar la medida hubiera sido de otra manera, pero así meterlo con calzador, tal y como se ha hecho, y con los precios que vamos a tener en horario en llano y en punta, me parece dramático y me parece catastrófico, o sea, verdaderamente una metedura de pata del gobierno que tenemos, no por la estructura de la tarificación, sino por el procedimiento. Y ahí me meto en la pregunta de los peligros, ¿no? ¿Qué peligros tiene esta tarifa? ¿Va a ser responsable de la subida de precios o no? Bueno, estamos viendo dos cosas. Bueno, tres. Estamos viendo, lo primero, que hay una alarma social impresionante y justificada, porque realmente al cambiar los precios de manera tan radical de la energía a determinadas horas, estás cambiando la vida de la gente y la estás cambiando sin que la gente entienda por qué la tiene que cambiar. Entonces, no estamos en un contexto cualquiera, estamos en un contexto social y económico muy preocupante y muy difícil para la mayor parte de las familias, donde hay millones de familias que han perdido el empleo, otras que no tienen asegurada unos ingresos mínimos. Y en este contexto dices, tienes que cambiar tus hábitos de consumo. Creo que no se ha tenido en cuenta el contexto. ¿El por qué ahora? ¿Por qué ahora? Bueno, porque esta reforma tenía sentido y viene con retraso. Han tardado como 4 o 5 años en meterla desde que empezaron a trabajarla. Pero claro, el contexto en el que llega es un contexto muy malo, no podría ser peor. Y lo peor es que se ha hecho sin diálogo social, porque consultar a los expertos del sector o que la CNMC haga no sé cuántas consultas, vale, pero los sindicatos, las asociaciones de consumidores, de madres y padres, de la academia, o sea, ha estado la ciudadanía al margen de esta reforma y de repente el día 1 de junio cambia tu manera de vivir. Pues normal que la gente se enfade. ¿Y qué pasa cuando la gente se enfada? Primero, que tiene miedo de no poder pagar la luz y esta es una angustia en contra de la que la plataforma siempre nos hemos manifestado, la angustia de la pobreza energética, la angustia de ¿puedo pagar o no puedo pagar? Y es una angustia generada y que era evitable, ¿vale? Entonces, por un lado angustia, por otro lado miedo. Y ante el miedo y la angustia, ¿qué hacen las grandes eléctricas? Pues es el campo de cultivo perfecto para llegar con las tarifas planas y vendiendo tarifas que van a ser más caras para la ciudadanía. Y el efecto directo también de esto, de no hacer las cosas como se podría haber hecho, pues que la gente rechace
la gestión energética, que lo vea como, ahora el gobierno me quiere obligar a poner la lavadora a las 3 de la mañana, ¿no? Ejemplo absurdo, como sabemos, pero que está calando. Planchar a las 3 de la madrugada. Bueno, primero, ¿cuánta gente plancha? Pero bueno, más allá de eso, ni hace falta planchar a las 3 de la mañana, ni poner la lavadora a las 3 de la mañana, pero como no se ha hecho ningún tipo de proceso de información y pedagogía y diálogo social, pues ahora es campo abonado para que te lleguen todo tipo de mensajes y la gente cale, la gente se los crea, la gente pique con las tarifas planas y termine acabando más. Vemos los nombres, ¿no? Tarifa relax, happy, tranquilidad, hasta tarifa justa, ¿no? Y al final todas, haces la comparativa con una discriminación horaria como la que se está aplicando y en todas ellas se paga de más. Entonces, a mí sí me gusta poner el foco en el efecto rebote contra la gestión energética, que es en teoría lo que el gobierno pretendía con esta forma de tarificación, y un efecto rebote también a nivel político, porque como ha dicho Manel, históricamente un partido sube la luz, otro partido baja la luz. Este gobierno se está quedando con el San Benito desde el día 1 de junio de que está subiendo la luz y tenemos que explicarlo. Lo que es este cambio en la factura es un cambio en el reparto de costes, es un cambio suma cero. En realidad, bajando un poquito de la potencia contratada, ponen el periodo vaya a todo el mundo y digamos que cambian donde ponen los mismos costes, no hay una subida. ¿Qué sucede? Pues primero, ya la gente piensa que directamente este cambio en la factura es una estafa de las eléctricas y que les va a subir la luz. Pero aunque eso no es verdad, lo que sí es verdad es que como las empresas de mercado libre, ellos van a pagar la electricidad con estos tramos y estos peajes, pero no tienen por qué implementárselo así al cliente y les pueden ofrecer esas tarifas planas o estos precios fijos, pues están aprovechando. Y están subiendo precios, por un lado, en lo que ofrecen y por otro lado, el pulso en el mercado mayorista. Llevamos desde mediados de mes con los precios en el mercado mayorista por las nubes. Y es un pulso al gobierno y es decirle, que tú me dices que me vas a tocar los beneficios caídos del cielo y que todo el mundo es la discriminación, pues ahora te voy a poner absolutamente a todo el mundo en tu contra y la gente te va a hacer manifestaciones porque realmente va a subir la factura, ahora sí. Entonces, por eso, estas son las causas, por eso digo, la implementación desastrosa, el efecto, el contrario al deseado. ¿Y esto a quién beneficia? Pues nuevamente, por desgracia, al oligopolio y a la simplificación del debate. O sea, ahora mismo la gente está entre nacionalización de las eléctricas y muerte al gobierno y los que estamos y las que estamos en los movimientos sociales que tienen que ver con la democratización de la energía, con las renovables, decimos, chicas, que esto si gestionamos podemos ahorrar, que en el fondo lo que hace esta tarifa es sacar de las horas punta, de las horas a las que al sistema le sale más caro producir la electricidad, desplazamos demanda a las horas a las que nos sobran centrales y nos sobra electricidad, que esto tiene todo el sentido del mundo. Pero este trabajo pedagógico no lo tendrías... ¿Cuántos? No, vale, estoy acabando. Que este trabajo pedagógico no lo tendríamos que hacer los activistas y las activistas. Nosotros, desde que vimos la que se nos venía encima, en Cádiz hemos organizado unos cuantos talleres y en los 6 años anteriores de gobierno municipal hemos organizado pues, más de 300 talleres y metido en la discriminación horaria a miles y miles de contratos. Pero hacíamos dos cosas. Le explicábamos a la gente, le damos un taller y le explicábamos lo que era la gestión energética y cómo gestionar la energía en casa de la manera, pues oye, más útil y más práctica para que pagues lo menos posible independientemente con la compañía con la que estés. Y luego, después de eso, le explicábamos cómo optimizar la potencia. ¿Qué hacíamos eso? Discriminación horaria y ajuste de potencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer la gente ahora? ¿Vale? Aprender un poquito de gestión de la energía y optimizarse la potencia, que ahora además lo puede hacer a través de la página web de la distribuidora. Se hace un perfil, ve la potencia que está demandando realmente y se cambia. Pero ese no es el kit de la cuestión. El kit de la cuestión es que no se ha hecho para este proceso y a mí lo que me parece es que esto va a ser, pues es una ruina para este gobierno, que se ha menospreciado a la gente el derecho. Nosotros desde la plataforma decimos que defendemos la soberanía energética y la democracia energética, pero eso no solo es tener un pedacito de una instalación renovable compartida, se llame comunidad o se llame lo que sea. Se trata de decidir y de poder opinar sobre los cambios que trascienden a nuestras vidas, sobre los cambios de los proyectos energéticos o de las leyes energéticas que nos van a afectar realmente. Y lo que hemos visto en este caso es que no hemos participado en absolutamente nada y al gobierno se le va a volver en contra. Y ya por finalizar,
decir, bueno, ¿y qué si queremos? ¿No? Porque la panacea no es nacionalizar y hacer una gran eléctrica, en mi opinión no lo es. Y este es un debate que habría que tener sobre eléctricas públicas. Claro que sí, pero no del tamaño de los mamotretos que había antes y con los costes que tienen si nacionalizamos las empresas que hay ahora mismo, si nos las quedamos para adentro, es una ruina. ¿Qué sí queremos? Queremos una auditoría de costes del sector energético, una reforma del bono social, que se asegure el acceso y el derecho a la energía, que se persigan las estafas, que haya una prohibición de las puertas giratorias, que se cierren las nucleares, una consulta vinculante sobre todos estos temas, calendario de desnuclearización del sistema. Todo eso lo debimos reivindicando 1000 años. Con este cambio en las tarifas, el gobierno ha empezado por arriba y se ha dejado todo lo demás. Es normal que la gente esté enfadada. Creo que tenemos que recoger esa indignación y aprovechar para realmente tener un debate informado, pero que tampoco desde los movimientos sociales y desde la plataforma podemos parar el tsunami que ha desembocado el gobierno. Muy bien, muchas gracias, Alba. Y ahora damos la palabra a Salva Moncayo, aprendedor profesional, y que nos va a responder a una serie de preguntas, como por ejemplo, ¿qué suponen estos cambios en el sistema eléctrico? ¿Cómo influirán a las personas usuarias que tengan autoconsumo o vehículo eléctrico? ¿Cómo influirá la nueva tarifa de las facturas para quienes no tengan ni tengan previsto tener autoconsumo ni vehículo eléctrico? Adelante. Hola, buenas tardes. Bueno, la primera, aquella de qué suponen estos cambios, la verdad es que van a ser casi infinitos. Es decir, cambiamos las tarifas radicalmente y va a haber cambios importantes. Yo creo que el que yo destacaría, por destacar uno, es que había un montón, alrededor de 10 millones de tarifas de discriminación horaria, que eran la mayoría lo que llamamos falsas discriminaciones horarias, y que con todos estos cambios lo que hemos hecho es que ya no se pueda engañar a la gente con esa historia. Entonces, eso es un cambio importante en el sistema. Aparte de eso, sí que es cierto que yo creo, de hecho, hoy estaba viendo por curiosidad curvas de Red Eléctrica Española, e incluso ya se ven variaciones a las 6 de la tarde, se ven los picos ahí muchas veces que desaparecen, no siempre. Bueno, sí que es cierto que va a haber un cambio importante. Pero es importante que diferenciemos entre tarifas, que es un poco lo que decía Alba, y precios. Son cosas distintas. De tal manera que si hacemos ese análisis, siempre tenemos que hacernos la misma pregunta. ¿Vale? Y esto es para siempre ya, independientemente de la tarifa. ¿A cuánto nos cobran el kilovatio hora? Es un poco el trabajo que ha hecho, el histórico que ha hecho Manel. En tanto en cuanto nos hagamos esa pregunta y no cómo se llama nuestra tarifa, a partir de ahí vamos a avanzar mucho más en gestionar nuestra energía y por ahí. Entonces, respecto de las otras dos preguntas, con vuestro permiso, voy a compartir una cosa muy sencillita. Voy a ir con ideas, como se va a quedar grabado. Ups. Preparado. Bueno. ¿Cómo influirá a las personas usuarias que tengan autoconsumo o vehículos eléctricos? Aquí me gustaba compartir 2 o 3 ideas que voy a intentar que sean sintéticas, insisto, porque como se van a quedar grabadas, ¿vale? Básicamente tenemos que pensar y no olvidar nunca que lo de producir energía e incorporarla en nuestro sistema es una tercera parte de lo que nosotros llamamos necesito poco, gasto poco y produzco mi energía, que viene a ser rehabilitación, eficiencia y renovables. Dentro de ese último renovables, porque con esta gestión de las tarifas, cuando tenemos que hablar de eficiencia, tenemos que pensar que nos hace falta muy poca potencia, que tenemos que pensar que con poquita potencia es suficiente. Esto es un día cualquiera de mi casa, ¿vale? Yo instalase 2 kilovatios, fijaros que hay muchas zonas que no hay consumo y por lo tanto estoy vertiendo mucha energía. En realidad, en mi casa tengo instalado medio kilovatio y fijaros que me pilla casi todo consumo, no hay prácticamente vertido. Fijaros, medio kilovatio, ¿vale? Y esta es una gráfica de ayer, ¿vale? Es decir, tenemos aquí el consumo diario. Fijaros que la escala es muy bajita porque gracias a Dios tengo poco stand-by. Y fijaros dónde caen. Esta es el esquemita de precios de la tarifa y esto es
lo que consigo con 500 vatios en mi tejado. ¿Vale? Aquí seguramente habremos puesto algo, pero eran 160 vatios, una cosa así, era una cosa bastante ridícula. Un electrodoméstico a las 3 de la tarde, pero ya es en periodo llano. Un poco como ejemplo de lo que puede ocurrir a alguien que tenga, o sea, es realmente la potenciación de que la gente nos demos cuenta que entre las tarifas y la subida de precio, ahora cualquiera que haga cuadros de amortización se está frotando las manos, ¿vale? Porque se han reducido solamente con este movimiento los plazos de manera importante. Además, la otra idea que me parecía súper interesante era que es mejor compartido. Es decir, tenemos aquí un ejemplo real de una instalación de 2 kilovatios con un ahorro anual de alrededor de 375 euros. Hemos hecho el ejercicio de comprimir o de integrar 4 casos reales de 4, lo que podían ser 4 vecinos, ¿vale? 4 curvas distintas. Integrándolas todas en una, fijaros, estamos ahorrando casi un 20% de instalación y un 35% de inversión para el mismo ahorro acumulado. Esto solamente con 4 viviendas, ¿vale? Por temas de simultaneidad, el compartido va mucho más allá del individual. Y por último, el tema de la inclusión de las baterías, ¿vale? A mí me gusta decir, por temas de ecología, me parece que no debemos utilizar baterías a no ser que sean imprescindibles y evidentemente en la movilidad son imprescindibles. Con lo cual lo que tenemos que hacer es integrar nuestros elementos de movilidad, que ni siquiera digo coches, con una vivienda cualquiera, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de una comunidad de 6 viviendas con sus zonas comunes y tal, sus garajes. Pensemos que una batería de automóvil puede tener una carga media, ahora están aumentando de entre 60 y 80 kilovatios hora. Eso es el consumo. En la gráfica os he enseñado antes de mi casa, aunque sí que es cierto que soy un poco friki y tengo los consumos bajos, pero estábamos hablando de no llegaba a 2 kilovatios de consumo en un día de entretiempo, ¿vale? Invierno y verano seguramente será distinto, pero fijaros en una batería de coche eléctrico la cantidad de energía que podría haber para poder disponer de ella integrándolo con estos pasos, ¿vale? O sea, instalando autoconsumo con balance neto e incluyendo el respaldo V2G, que es la tecnología que nos permite utilizar las baterías de los vehículos también para abaratar el coste de la energía. Como decía, tarifas y precios no son lo mismo, evidentemente, y por eso es importante que lo tengamos clarísimo. Y esas son las ventajas, es evidente que se quiere potenciar. No hay, bueno, yo no veo muchas dudas, en el debate veremos a ver, pero no veo muchas dudas de que lo que se quiere potenciar es la instalación de renovables y la integración de los vehículos. Pero claro, y fijaros que el orden a lo mejor podría haber sido al revés, pero me parecía interesante plantearlo en este orden. Pero es que uno de los, para mí, los mayores errores que se ha tenido con el planteamiento de esta tarifa es que no viene en un paquete integrado en el cual se facilite también todo lo demás. Es decir, hemos empezado un poco la casa por el tejado en el aspecto de que cuántas personas no tienen, ni tienen previsto tener, y muchas veces no es porque lo puedan prever, es porque ni siquiera tienen ni el conocimiento ni un euro para poner encima de la mesa. ¿Cuántas personas no están en este contexto? Por lo tanto, está muy bien pensada la tarifa en esa línea. De aquí a un tiempo, si se consolida, veremos que les vamos a sacar mucho partido y básicamente ahora mismo lo que vamos a tener, como bien dice Alba, es un problema importantísimo porque las familias y sobre todo las familias vulnerables que no pueden hacer muchas veces una gestión buena de sus tiempos y del gasto de energía van a sufrir unos meses muy críticos porque los precios están altísimos y va a ser muy complicado. Entonces, es cierto que se nos baja un poquito la potencia, pero no tenemos que olvidarnos que la potencia se subió un montón, como bien nos ha contado antes Manel. Es decir, no podemos aceptar eso como un regalo. Han dado un pasito para atrás de algo que se subió muchísimo.
es cierto, como dice mucha gente, es que el 53% de las horas es más barato, ¿vale? Es el horario barato ya, pero es que el 33% de las horas estamos durmiendo. Entonces, a partir de ahí, unas ideas que me he ido apuntando, ¿vale? De ahí, de lo que está ocurriendo hasta que el precio se regularice, ¿qué hacemos con las familias cuando ahora el 9 de agosto también se acabe la moratoria? Ahí tenemos una patata muy caliente. A partir de ahí, bueno, eso, la campaña informativa ha sido nefasta, totalmente de acuerdo. Y a mí, por terminar, la idea principal, lo que no me gustaría es que todos estos cambios sirvan para que no se culpabilice al sistema que tenemos en España y se culpabilice a las familias porque no saben hacer uso de su energía. Eso para mí sería algo que no deberíamos consentir. Es decir, es un problema que para mí no tiene que ocurrir. Y de ahí, la tarifa es un paso intermedio entre lo que buscamos en la plataforma. Creo que ahora vamos a abrir debate y sería súper interesante oír más opiniones. Lo que perseguimos es generar nuestra propia energía, que sea fácil hacerlo, que podamos compartirla entre vecinos, que podamos hacer otro contexto que no pasa por tarifas y no pasa por potencias contratadas y plazos horarios, que también, porque tendremos que ser eficientes, pero que pasa por el derecho a la energía, que es fundamental, o para mí lo es, y por eso lo trabajamos, y bueno, y ya está. Y todo lo demás es tenernos, yo lo utilizo mucho, tenernos entretenidos haciendo cálculos, Excel y mil cosas más, ¿vale? Para llegar a pagar pues lo que tendremos que comparar permanentemente con nuestros vecinos. Ayer le preguntaba a una persona en una conversación de esta, le decía, pero ¿cuándo le has preguntado tú a tu vecino a cuánto paga el kilovatio hora? Pues no lo pregunta nadie, ¿vale? Pues eso es lo que tenemos que hacer. Y ya está. Muchísimas gracias por esas reflexiones, Alba. Y ahora vamos con el último bloque de preguntas, que es para Soledad Montero, compañera del Nodo de Madrid. Y las preguntas son las siguientes. Soledad, subidas y bajadas de la electricidad, cambios de tarifa, el nuevo anteproyecto de ley sobre los beneficios caídos del cielo, ¿cómo nos pueden llegar a afectar? ¿Repercutirán en los precios? ¿Nos llega de forma clara la información para poder adaptarnos a los cambios? ¿Cómo hacer una campaña de divulgación masiva y que repercuta positivamente en la persona usuaria y no en el mercado? Adelante. Bueno, gracias, Maitane. Lo primero es que vemos el mensaje que hay mayoritariamente ahora es ¿por qué nos ha subido el precio de la luz? Que ha habido un cambio en las tarifas que nos han subido el precio de la luz. Y esto es una de las cosas, o de los falsos mitos que debemos intentar divulgar, informar, formar, formatear todo lo que sea necesario. Porque yo siempre digo que el gobierno lo que hace, no le podemos culpar de todo, a mí me encanta culparle, pero de todo, no. La parte de los peajes y los cargos, lo que han separado ahora, lo establece el gobierno una vez al año y solo en casos excepcionales, como ha sido ahora, se modifica. Este año, a primeros de año, lo que se hizo fue que se mantenían los precios del año pasado. ¿Ahora se ha modificado? Bien. Pero no son los culpables de las subidas y bajadas de precios, porque eso se hace una vez y son los mismos precios. Y son los mismos precios para todas las comercializadoras, además. O sea que da igual que estés en mercado regulado que estés en mercado libre. Lo que sube, lo que se modifica, lo que cambia, lo que mueve es el precio de la energía en el mercado mayorista. Y esto no es culpa de la subida del peaje, ni los cargos, ni que se hayan cambiado los cargos de un lado para otro. Esto es por culpa del sistema marginalista, que es un sistema que se utiliza en toda Europa, a mí me parece estupendo, pero en este caso, en España, por la diversidad de fuentes de producción de electricidad,
pues no está dando los resultados que esperábamos, sino al contrario, aparte de que se han visto que es muy propenso a la manipulación de precios. Tenemos ejemplos de las 3 grandes eléctricas que las 3 tienen mínimo su correspondiente expediente por manipulación de precios por la CNMC. O sea que no son cosas que nos inventemos. Lo que ha ocurrido simplemente es que se ha cambiado, los peajes y los cargos se han cambiado de sitio. Y se han cambiado de sitio por lo que decía Manel, que hubo un momento a partir de 2013 que empezaban a subirse así como muy paulatinamente. La verdad es que ahí no hubo ruido, pero se subió el 40% del término fijo. Así que todo el mundo pagaba su término fijo y luego ya consume lo que quieras o no, que a lo mejor es más barato, pero ya yo me aseguro mi ingreso fijo mensual. Esto ahora se ha cambiado en dos tarifas. Vamos a tener una tarifa de acceso o un peaje en las horas de día de laborables y otro en los festivos y por la noche. Así que podemos ir modificando la potencia contratada que necesitemos. Lo que es muy importante, por ejemplo, me ha gustado muchísimo, es que en la factura de la luz sí que va a aparecer cuál es el pico de potencia máxima demandada, porque hay mucha gente que aún no sabe entrar en la distribuidora, no sabe entrar en su contador de electricidad a través de la página web de la distribuidora y ya no sabemos ni siquiera cómo hacerlos entender cómo se hace esto. Es muy importante que sepamos qué es lo que consumimos, cuándo, cómo y por qué. Si a alguien le preguntas cuánto consume un frigorífico o su frigorífico, la verdad es que no tienen ni idea. Y bueno, pues yo creo que esto es un poco de cultura energética que nos falta bastante. Todos estos cambios vienen porque desde el principio, cuando entró Teresa Rivera en el gobierno, lo primero que hizo fue en un Real Decreto por el bono social, incluyó además e impuso a las comercializadoras de referencia la obligación de informar a todos los consumidores acogidos al PVPC cuál sería el precio de su factura si hubiera elegido PVPC con discriminación horaria. Y entonces eso lo ponían al final de la factura. Esto era curioso porque la gente decía, no, si yo tengo PVPC no puedo tener discriminación horaria. O sea, es que la desinformación era muy grande. Así que yo creo que una de las cosas es que Teresa Rivera lo que ha intentado es bueno, pues meter en su legislatura cosas que la tenían obsesionada, como al resto, porque a nosotros a todos nos cansábamos, nos dolía la boca ya de pedir cámbiate a discriminación horaria y además corrige tu potencia contratada y ajustala a lo que necesitas, porque es el 40% de lo que pagas en tu factura. Ahora lo han impuesto. Ahora, la discriminación horaria no es la misma, los horarios de esa discriminación horaria no son los mismos. Por tanto, ahí pues sí que tenemos un problema o una carencia importante, pero también es cierto que nos ha metido los fines de semana. Y eso no solo afecta a los consumidores domésticos, sino también a pequeños comercios, supermercados, o sea, pymes. Todo esto es un consorcio de medidas, además del nuevo modelo de factura. Se ha aprobado también el proyecto de ley de creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico. Además de eso, el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico lo que intenta es reducir la factura, dar señales del precio de la electricidad, aportar certidumbre a las inversiones, y lo que ha hecho es coger el RECORE, el pago de las primas, las famosas primas a las energías renovables, junto con la cogeneración y la quema de residuos, y lo ha pasado al
presupuestos generales del Estado. También se ha iniciado un anteproyecto de ley para compartir el beneficio del coste del CO2 entre los consumidores y reducir de esta forma la factura. De manera que, ¿qué es lo que se hace? Todas las centrales que estuvieran anteriores al 2005 y que no son emisoras de CO2, ya no van a pagar no van a cobrar, perdón, no van a cobrar esa retribución del CO2, sino que eso va a ir a un fondo para, bueno, pues para, entre otras cosas, intentar pagar los fondos del bono social para ayudas. Pero el problema de todo esto es que no estamos muy seguros, que es lo que nos gustaría que se pusiera aquí en debate, si todo esto de verdad va a hacer algo, porque Alba decía, y con toda la razón del mundo, esto al final es, como otras tantas veces, lo que está ocurriendo es un pulso entre el gobierno y las eléctricas. Hasta ahora siempre han ganado las eléctricas, ¿para qué nos vamos a engañar? ¿Qué va a ocurrir ahora? Pues no lo sé. No quisiera saberlo, o sea, sí quisiera saberlo, pero no quiero saberlo, no quiero decir lo que pienso. El problema de las peleas, que me parecen estupendas, entre el gobierno, para eso les pagamos, y las eléctricas, es que al final acabamos pagando los consumidores. Y eso es lo que me gustaría que nos planteáramos un poco en relación a este tema. Como me queda muy poco tiempo, sí que no quería dejar la ocasión para hablar de esta gente que no puede pagar estas facturas. Siempre cuento que, según estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, casi un 25% de la población está en riesgo de pobreza. Un 25% de la población, que somos 47 millones, no es 1.099.000 beneficiarios que tenemos ahora mismo en el bono social, es mucho más, son casi 13, 14 millones de personas, que no son familias, vale, pero desde luego no es 1 millón de beneficiarios, o sea, ahí hay una diferencia brutal. ¿Y qué proponemos? Pues nosotros estamos trabajando en una propuesta de tarifa social. Una tarifa social que garantice el acceso de todas las personas al suministro eléctrico, entendiendo la energía como un derecho. La tarifa social permitiría convertir un contrato de un suministro básico en una herramienta que proporcionaría dignidad a todas las personas, evitaría la necesidad de los enganches ilegales a la red eléctrica, porque puedes acceder a ella de la misma forma que cualquiera y sin ningún tipo de discriminación. El concepto de bono social, además, en sí es una medida asistencialista y estigmatizante, sinceramente. Se aplican unos niveles de renta sobre una factura que los conceptos sabemos todos que están sin optimizar, por tanto, es que no sabemos ni bien ni lo que estamos pagando. El concepto de tarifa social, por el contrario, es un concepto inclusivo e integrador. Todos tenemos derecho al suministro eléctrico, todos pagamos nuestra factura, pero cada uno la pagamos en proporción a nuestras posibilidades o nuestras capacidades. Entonces, no se trata de que pongamos los precios más baratos posibles de la electricidad, sí que deberían ser los más óptimos, que eso sí que no lo tengo garantizado en el sistema eléctrico, pero sí que el que lo puede pagar, que lo tiene que ayudar más al sistema a incrementar, o sea, a pagar los gastos, los costes del sistema, y el que tiene menos tiene que pagar con arreglo a su capacidad, pero con el mismo derecho. Y esto es una cosa muy importante porque el bono social, desde luego, se ha visto que es pues eso, una medida asistencialista que le sirve a la administración para poder bueno, pues decir que están haciendo algo por la gente que tiene, los consumidores vulnerables y la gente que tiene necesidades.
Esto sí que me parecía muy importante de comentar también. Pues ya está, Maitane, muchas gracias. Pues muchas gracias a Sole también, muchas gracias a todas por vuestras reflexiones, que sepamos que este es un foro para compartir reflexiones, algunas de ellas ya han venido a través del chat, de hecho hay un acalorado debate sobre cuánto hay que pagar por subida bajada de potencia, pero bueno, ya llegará ese momento. Ahora vamos a las preguntas en sí que han ido entrando por el chat y voy a por ellas poco a poco. A ver quién tiene ganas de enganchar a la primera. A ver, la primera pregunta sería, ¿se impulsa la electrificación y en especial el coche eléctrico para tenerlo cargando por la noche en el garaje? ¿Eso es lo que pensamos que debe ser el futuro de la movilidad? Dice Rodrigo. ¿Quién quiere responder? Bueno, yo si queréis arranco y complementamos, ¿no? Creo que hay objetivos simultáneos y que el principal, o sea, que viene bien para el coche eléctrico y que dentro de la mala pedagogía que han hecho, han puesto como mucho hincapié en las ventajas que la gente podía entender, como es lo del coche eléctrico y cómo es la incorporación de renovables. Y están consiguiendo lo contrario, que la gente se ponga en contra del coche eléctrico porque es una tecnología al final, a día de hoy, muy exclusiva y poco difícilmente generalizable dentro de los límites que tenemos ahora mismo de materiales, etcétera, y en una crisis sistémica. Y luego con el tema de las renovables, al final la gente lo que interpreta es que me sube la luz porque las renovables son caras. Porque el gobierno ha hecho una reforma para que se incorporen las renovables al sistema eléctrico y las renovables son más caras, cuando el efecto es el opuesto, ¿no? Entonces, yo no creo que el objetivo de la medida sea priorizar lo del coche eléctrico por encima de otros objetivos, como es bajar la curva de demanda y la incorporación de renovables, pero creo que lo están diciendo tan mal que al final la gente saca ideas súper simples y erróneas de las intenciones de esta medida. Y creo que de verdad, como plataforma, y aquí veo muchos activistas dentro de la gente que se ha sumado hoy, y gente del sector, de las cooperativas, de las agencias de energía, creo que debemos aglutinar reivindicaciones y aprovechar este momento para exigir cambios profundos, que está muy bien que defendamos la gestión energética y una cultura energética distinta en la que la gente tenga cierta responsabilidad, pero que no se puede seguir tolerando el latrocinio y que la gente, que tú le pidas en plena crisis un esfuerzo más, cuando sigue viendo que el oligopolio sigue ganando miles de millones, es un suicidio político, y que creo que desde esto, desde plataformas, cooperativas, etcétera, debemos poner sobre la mesa realmente una alternativa energética que tenemos trabajada, que tenemos hablada y que va a cambios mucho más sustanciales que a qué hora hacemos la lavadora o que si cargamos o no cargamos el coche eléctrico, sino que tiene que ver con el tema de la reversión de las hidroeléctricas, que tiene que ver pues, con otro tipo de cambios, con el cambio del sistema de fijación de precios, etcétera, con los cambios que al final son los miles de millones que a la gente indignan tanto. Adelante, Salva. Bueno, no, simplemente por hilar sobre la pregunta que hacía Rodrigo, que ha contestado muy bien Alba, pero básicamente no, ni el coche eléctrico ni casi ningún uso energético que estamos haciendo ahora mismo podemos hacer el mismo uso de él en el futuro y tenemos que cambiar conceptualmente de lo que hacemos. Si nos centramos en la parte de movilidad, pues es evidente que no podemos cambiar coches por coches y que tenemos que ir a otra manera de movernos, a compartir vehículos, a compartir movilidad y, en fin, otro paradigma distinto de uso. No sé si te referías a eso, Rodrigo, creo que en eso estaremos seguramente todos de acuerdo. Y por lo demás, respecto a lo que decía Alba de que está calando una idea contraria, que estoy de acuerdo en eso, igual yo ahora hago un poquito de pincha, ¿vale? Por si alguien quiere seguir el hilo, igual puede tener que ver que los propietarios de las eléctricas son los mismos, en muchos casos, que los de los medios de comunicación. Y lo dejo ahí, por si acaso alguien...
Adelante, Manel. Bueno, yo quisiera también un poco explicar que finalmente los que nos dedicamos a estas cosas, a la gestión, una cosa importante, la energía está en el centro. Es lo que queríamos desde la plataforma. Hablemos de energía, de una puñetera vez, ¿no? Segundo, no olvidemos, evidentemente, Alba, estoy de acuerdo completamente contigo. La familia vulnerable está preocupada, especialmente preocupada, porque su economía es débil y esta tarifa lo que infunde es miedo. Ese plan educativo y pedagógico, completamente de acuerdo, pero completamente, o sea, vamos juntos, pero claro, vamos a ver cómo lo hacemos. Yo es lo que hago cada día, o sea, que es intentar gestionar y enseñar la gestión energética. Un mensaje de tarifas nos pone en el centro de la gestión. La gestión es importante, absolutamente importante. No habrá transición energética sin gestión, o sea, olvidémonos, no la habrá. No podemos dar un mensaje de que cada kilovatio vale lo mismo, cada kilovatio hora, y que la gente consuma cuando quiera. Tercero, yo he hecho muchas simulaciones. Tengo un aplicativo y además lo hago con bases Excel, lo hago con un aplicativo especial, un aplicativo que se llama Pylon, que es una herramienta que pongo los datos y me los hace, entra en distribución y se baja masivamente las curvas de todo un año. 85% de usuarios no modifica nada su coste. Euro arriba, euro abajo. Unos pagan 20, 30 euros más, 1,5 al mes, y otros ahorran 20, 30 euros al año. 1, 2 euros menos. O sea, nada, no habrá ningún mensaje de subida ni de bajada. Las manifestaciones que se están haciendo, con todo el cariño, no ha venido ni un solo recibo. La gente no ha visto todavía su recibo si sube o si baja. Los mensajes que se han dado son absolutamente contradictorios y me han metido miedo. Claro, ¿qué pasa? Escuchar mensajes de medios de comunicación diciendo que sube el 2000% entre el peaje del P1 y el peaje del P3, ¿vale? Es que es cierto, pero eso no es el sube el 2000% de la factura. Ya sabéis, la mayoría de la gente no entiende un recibo eléctrico lo que le es, nos van a matar, ¿no? Y luego hay otra, que es la de, evidentemente, que no todo el mundo va a tener coches, no todo el mundo va a tener placas solares. Las placas solares lo pongo en duda porque las compartidas van a ser, pero a saco. Pronto os explicaré los proyectos que se están haciendo en el Prat para que llegue a todo el mundo medio kilovatio público en tejados públicos, o sea que hay cosas muy chulas, pero está todo por venir. Y una tarifa como esta la ayuda. Por otra banda, sin dejar de banda a las familias vulnerables, creo que era Beatriz que decía, vuelve otra vez a cargar sobre género, vuelvo a sentirme otra vez un poco que lo tengo que cargar yo con mis horarios. Tranquilos, es que ese es lo que nos ha faltado. Justamente, ha faltado, no, que yo no soy del gobierno. El gobierno le ha faltado decir, una lavadora en frío, todo el año, 200 lavadoras, vale 3,6 euros. Punto pelota. Y esto es lo que falta, es decir, 3,6, lava cuando quieras, Beatriz. Lo digo con cariño, lavemos cuando quieras. Y lavar en caliente, a 40 grados, 200 lavadoras al año, en el precio más caro, en la tarifa más cara, vale 53 euros. Poco más de 4 euros cada mes. Lava cuando quieras. O sea, esto es lo que nos ha faltado a nivel de pedagogía. ¿Vale? Ya, pongo este ejemplo un poco de decir, no tengamos tanto miedo. A la mayoría de la gente no le va a ir mal. Y la última, 10 segundos. Sí. ¿Sí? Toda la vida nos hemos pasado desde el 2009, que empezó la discriminación horaria, y con esto estoy de acuerdo con Alba, es que hemos condicionado la vida a la gente para que lave y haga horarios, y ya yo lo condicioné, es que ya les decía, lava los sábados por la mañana, que los sábados por la tarde es caro, lava el domingo por la mañana, que el domingo por la tarde es caro. ¿Qué nos pasa? Todo ese trabajo es como un, madre mía, empezamos de cero, casi de cero, no de cero. Quien haya hecho ya cambios con discriminación horaria no le costará adaptarse. Quien no lo ha hecho empieza de cero. Es un problema. Vale, hasta aquí. Gracias, Manel. Sí, vamos a avanzar a la siguiente pregunta. Donde dice Rafael, ¿es cierto que con la nueva tarifa un consumidor medio a igual consumo y que hasta ahora no tenía discriminación horaria va a beneficiarse 15-25 euros al año? Y en caso de ser un consumidor que hasta ahora tenía discriminación horaria, ¿va a tener un sobrecoste de 20 a 40 euros al año? Sí.
Esta opinión nos llega desde una cooperativa energética muy solvente a los socios y quería contrastarlo con vosotras. Es decir, sin discriminación horaria hasta ahora se beneficia 15-25 euros al año y quien tiene discriminación horaria o quien tenía discriminación horaria va a tener un sobrecoste de 20-40 euros al año. ¿Cómo lo veis? Es cierto. Bueno, Claro, nos grava a los que lo hacíamos bien, nos ha grabado. Y a los que lo hacían mal, les ha beneficiado. Porque nadie, o sea, la discriminación horaria, sin hacer ningún cambio de consumo, bajaba el coste. Y es lo que hemos hecho durante años. Decirle, tú ponte discriminación, te pagarán menos. Y entonces cambiaba o tenía una tarifa oculta, como decía Salva, de estas que era una DH falsa DH, pero justamente, claro, los que lo hemos hecho bien, pues sí, va a subir, pero eso es 25-30, 25-30 es 1,5 € al mes, arriba o abajo, no se va a notar. Perdón, Alba, que te he pisado. No, decía que la CNMC sí que ha hecho bueno, pues ha establecido unos parámetros o ha hecho una comparativa más bien y la tenemos aquí. Entonces, bueno, en principio es que arriesgarnos a decir te va a subir o te va a bajar la factura, de verdad que es que yo no lo veo. O sea, bueno, vale, en consumos medios, hablar de consumos medios me parece bien, pero tú lo que tienes que ser consciente es lo que acaba de decir Manel. Lo primero, no nos volvamos locos, porque el que tiene dinero, vuelvo a las estadísticas, el que tiene dinero para costearse esto, de verdad no va a tener que vender el piso para poder pagar la factura. Y el que no tiene, es que no tenía ya tampoco antes. Y vuelvo a insistir, es un momento extraordinario para empujar, porque el bono social no está haciendo nada y necesitamos una tarifa social para un montón de personas, para millones de personas en España que lo están pasando muy mal y que no estamos haciendo nada, no estamos solucionando nada y sin embargo parece que hay cosas que ya se ha solucionado. El problema de todo esto también es un problema político y económico. Político porque todo lo que han hecho, que puede estar bien, pues desde un lado se ve bien, pero como lo ha hecho un gobierno, pues el otro ya no lo quiere. Cuando es al revés, y hay que decir las cosas como son y decir los pros y los contras, las ventajas y los inconvenientes, porque deberíamos defender desde los movimientos ciudadanos, deberíamos defendernos a nosotros mismos, no a las peleas de gallos que hay en la política. Y económicamente, obviamente, porque da pánico ver que ahora lo que van a hacer va a ser lo contrario. Las empresas del oligopolio lo que van a es a bombardear, que de hecho bombardean, como bien ha apuntado Salva, bombardean con publicidad y lo que nos van a hacer es decir, mira, si quieres que no te afecte toda esta tontería, de verdad, porque están locos, lo que mejor puedes hacer es venirte conmigo, que te voy a dar una tarifa muy interesante para ti. Y yo siempre digo lo mismo, me parece genial, pero entre otras cosas, ellos no van a perder porque no han perdido nunca. Y segundo, es que la ley no lo permite, tú no puedes vender la energía a pérdidas. Así que es imposible que estén perdiendo dinero. Lo que están es manipulando tu cerebro porque tú crees que como somos todos muy listos, todo el mundo dice, es que, bueno, yo he cogido una oferta que más barato es imposible, me he comprado, no. Todos somos muy listos, pero el problema es que no sabemos. Ese es el grave problema y no queremos reconocerlo. No queremos reconocer que no sabemos. ¿Por qué no han salido todas estas tarifas en los telediarios? ¿Por qué? O sea, deberían habernos informado. Tenemos una televisión pública al menos. Bueno, pues mínimamente desde la televisión pública. Pues no ha salido. O sea, esto es lo importante. Tienen que salir en todos los medios y decirle a la gente, esto es lo que va a pasar a partir de ahora. De todas formas, esto va a tener que cambiar porque una vez que tengamos suficientes renovables, donde va a haber picos de potencia que hay que absorber, es precisamente en las horas casi en las horas punta que han establecido ahora, porque cuando empecemos a meter mucha renovable y mucha fotovoltaica, pues es muy probable que haya que cambiar estos. Por lo tanto, habrá que volver a cambiar los hábitos de costumbres. Vamos, que no vamos a ser muy acostumbrados a costumbres. ¿Alguna otra opinión?
Si no, pasamos a la siguiente pregunta, que es una pregunta propuesta de Enric, que dice suprimir el 50% de la parte fija del término de energía y, eso por un lado, y por otro lado, reducción del IVA eléctrico. Adelante. Sí, por supuesto, el IVA, es que ¿quién renuncia al IVA? O sea, 29 millones de puntos de suministro, 29 millones de facturas mensuales, 29 millones que ponte un mínimo, pero mínimo, minimísimo, de 35-40 euros, que no es, pero pongamos 40 euros de factura. El 21% de esa factura, más el 5,11% del impuesto de la electricidad. Es que eso no hay gobierno que tenga los bemoles de decir, pues hasta aquí hemos llegado. Y el resto, los cargos que tenemos ahora mismo, lo que se llamaban antes peajes de acceso, hay muchísimas partidas que deberíamos pasar a presupuestos generales del Estado. ¿Por qué? Pues porque en los presupuestos generales del Estado vamos a pagarlos de forma proporcional a nuestras rentas, y en el recibo de la luz, como hasta ahora, lo estamos pagando de forma alícuota, todos igual. Hombre, y todos no somos iguales. Yo añadiría que algunos cargos, nada de presupuestos generales, hay que limpiarlos del sistema. O sea, fuera. Eso es detraer beneficios de grandes empresas. O sea, el IVA, como decía Sole, bueno, todo es posible si políticamente quieres, pero claro, en el momento ahora mismo que los gobiernos están así, sacar ese IVA. Porque el IVA al final, yo cuando escucho por ahí por medios, el IVA lo gana el gobierno. Bueno, lo gana, no, el gobierno no gana IVA. El IVA coge el IVA y lo gasta en algo. Lo gasta en servicios sociales, en las grandes partidas, también en militar. Todo hay que decirlo. Es decir, bueno, pues un poco, vale, toquemos el IVA, hagamos un plan para ver ese IVA, si no entra en las arcas, cómo se cubre, porque al final está cubriendo cosas, ¿no? Pero estoy de acuerdo, evidentemente, planteémoslo. Maitane, Salva, por favor. Sí. Sí, me había parecido antes que... Bueno, no, muy rápido. Por la potencia contratada, más que reducirla a la mitad, que sepamos que en Europa hay muchos países que no tienen potencia contratada. En fin, esto no es nada complicado. Entonces, en fin, yo me gusta negar la mayor. Y por la parte del IVA, sí que es cierto que a lo mejor todo no, pero en esa tarifa social que decía Sole, que nombraremos más veces, el poner un IVA reducido a los primeros 1.500, los 1.500, 2.000, 3.000, en fin, lo que veamos, y el resto al 21 o al 29, me da lo mismo, sería una buena opción. Bueno, yo creo que si el objetivo realmente es bajar la factura de manera sustancial, tres cosas que he mencionado antes muy rápido por encima, ¿no? Necesitamos la auditoría de costes, realmente saber por qué estamos pagando lo que pagamos dentro del sistema eléctrico, y saber cuánto nos cuesta realmente producir la electricidad con cada fuente, ¿no? Porque las renovables están completamente auditadas, pero las energías fósiles les pagamos lo que dicen los dueños de esas empresas que les cuesta producir la electricidad, pero no está auditado. Eso por un lado, la auditoría, que desde la plataforma hemos reivindicado desde hace una década. En segundo lugar, imprescindible cambiar el sistema de fijación de precios. El sistema marginalista que tenemos, que como bien decía Sole, está en toda Europa, no en toda Europa está para ponerle el precio a toda la energía, sino a un porcentaje. Y la energía, como en Francia, que tiene un coste fijo de producción que el gobierno conoce, pues lo paga a ese coste fijo de producción. Entonces nosotros tenemos ese sistema marginalista para toda la electricidad. Y explicaos brevemente, porque siempre hay gente que no sabe, pero ¿cómo se pone el precio al kilovatio hora? Pues se cruza la oferta y la demanda en cada hora, y el precio de la central más cara que entra a cubrir la demanda es el precio que se queda para toda la demanda eléctrica. Entonces pagamos el kilovatio hora a todas las horas al precio de la central más cara, ¿vale? Y ese es el gran chollo que tienen las eléctricas, que eso es para toda la energía y es cada hora. Y no es casualidad que la central más cara es una central de gas.
Entonces, esta reforma, retomando también con el objeto del debate, esta reforma, al intentar sacar la demanda de las horas a las que hay que producir la energía con todas las centrales y llegando a las centrales caras, lo que hace es bajar precio. O sea, si esta reforma se ejecuta bien y la gente realmente gestiona y empieza a consumir a otras horas, la gente no, en general, ¿no? Todo el sector, estamos consiguiendo que haya menos CO2, menos emisiones de gases de efecto invernadero y que el precio del mercado mayorista sea más bajo, ¿vale? Pero claro, ¿esto quién lo entiende? ¿Qué porcentaje de la población va a estar de acuerdo con esto y va a ver que a medio plazo esto baja el precio de la electricidad para todo el mundo cuando las eléctricas tienen todos los mecanismos para seguir haciéndose ricas a nuestra costa? Entonces, de reivindicación 1, auditoría de costes y que esos costes sean públicos, transparentes y la gente los conozca, porque da igual que los conozcamos 4. Si nosotros, todo el mundo vota, no solo nosotros 4. En segundo lugar, el cambio del sistema de fijación de precios, de este sistema marginalista. Y en tercer lugar, algo muy sencillo, el tema de las hidroeléctricas. Ahora mismo, con este sistema marginalista es donde las eléctricas están pulsando al gobierno porque la misma empresa que tiene la central hidroeléctrica tiene la central, es la que abre o cierra con puertas, ¿vale? La hidroeléctrica, la misma que la central de gas. Pues cierro la hidroeléctrica, me pongo a producir con gas y al lío. Y así tenemos los precios que tenemos. Entonces, está muy bien hablar del IVA, ¿no? Pero vamos a ir al meollo, vamos a meterle la cuchara al negocio eléctrico. Si tocamos estas cosas, yo creo que podemos empezar a cambiarlas. Y luego ya, si queréis, también hablamos de crear o no crear empresas, ¿vale? Públicas. Pero creo que no debemos, aunque hay un debate abierto y el foco está puesto en un lugar muy goloso, deberíamos empujar el foco a donde realmente está el latrocinio. Manel. No, si os habéis fijado, las grandes empresas están enfadadísimas, será por algo. Bien, no les va. O sea, si estuvieran encantadas, habría que preocuparse, pero justamente están cabreadísimas y están amenazando, además, están amenazando. Yo a veces utilizo la expresión de que la pobre Teresa Rivera, su mesa tiene que estar con unos cuantos puñales clavados, o sea, porque no olvidemos, nos estamos enfrentando a las empresas más poderosas del país. Poder político, tenemos ahí los expolíticos, poder económico, poder mediático, lo tienen todo. Con lo cual, cuidadito, o sea, yo encantado de luchar y es lo que hacemos y no paramos cada día, pero nos enfrentamos contra un monstruo muy grande, ¿no? Que tiene su poder y estos días lo está marcando paquete, está diciendo, estoy aquí, ¿eh? No te olvides que todas esas medidas, que ya te dije que no lo hicieras, porque no están de acuerdo con esta medida. Entonces, esa medida, bueno, listo. Salva, ¿querías hablar? No sé si tienes la mano. Estaba de Entonces, antes. tenemos... Sí, era lo mismo mano de antes. Tenemos otra pregunta. Dice Rodrigo, ¿habrá maxímetro para todas las tarifas? Eso podría dar lugar a grandes bajadas de potencia, ¿no? Bueno, yo creo que para eso la gente se tiene que enterar de que puede bajar la potencia y de lo que es la potencia. Y la mayor parte de la población no tiene ni puñetera idea de lo que es la potencia. Entonces, podemos tener derecho al bono social y no percibirlo porque no nos hemos enterado, y podemos pagar la mitad por la potencia contratada, como le pasa a la mayor parte de la gente, y no la va a bajar porque nadie se encarga de informarle. Eso es uno de los grandes dramas de todo esto, que es que hay cosas que están bien, pero la gente no se va a enterar. Es mi opinión. Para mí es importantísimo que hubiera campañas informativas diciendo, ¿tú quieres ver tu contador? ¿Quieres ver cómo funciona? ¿Quieres ver? Porque a mí es que me encanta, pero claro, entiendo que no todo el mundo, pero bueno, es curioso, cuando menos curioso. Entonces, yo no conozco a nadie, a no ser que lo haya yo ya mediatizado y torturado suficiente, no conozco a nadie que dice, pero ¿cómo voy a entrar en mi contador? Si eso está en un cuarto, bueno,
un desastre. Cuando es una página web. Y de hecho luego también hay otro problema y es que me encuentro con mucha gente que ha dado de alta en la página web, dice, yo ya estoy dada de alta en la página web. Digo, a ver, enséñamelo. Claro, están en la comercializadora y ven sus facturas. Digo, muy bonitas. Digo, estás viendo tus facturas, pero claro, como no saben distinguir qué es una comercializadora de una distribuidora, tampoco se sabe distinguir qué es el mercado libre del mercado regulado, ni se sabe distinguir, bueno, pues eso. Y no hay ningún interés en que se descubra. De verdad, ninguno. Porque cuando me dicen es que es muy difícil la factura eléctrica, no, no es verdad. Yo he sido capaz de entenderla y si yo he sido capaz de entenderla, os aseguro que cualquiera puede entenderla. Porque a mí, o sea, luces no. Entonces, todo el mundo puede hacerlo. De verdad que sí. No sé quién tiene la mano levantada, si es Manel, si es Salva, si son los dos, si no es ninguno de los dos. Es de antes. De acuerdo. Si queréis pasamos a la siguiente pregunta. Dice Mónica, si se estima que el precio por potencia va a bajar y si debemos tener en cuenta la importancia de diferenciar entre precios y tarifas, ¿cómo debemos interpretar en la factura un término por potencia en hora punta de 2,81 euros por kilovatio? No sé si tenéis alguna duda. Esta es para Manel. Esos 2,81 tienes que multiplicarlo por 12 meses y te dará el precio que tu comercializadora te va a cobrar la potencia actualmente. Como justamente Sole, que decías, la gente no entiende, es que a veces vienen precios por meses, precios por días. Ahora vendrá precio por horas. Yo lo entiendo, que a veces, incluso nosotros los técnicos, coges facturas y dices, ¿y cómo está factura? A ver, y como conocemos muchas facturas, acabas diciendo, esto es por meses. Pero es interesadamente. Tanto. Porque hay un modelo establecido por el Boletín Oficial del Estado. Yo sé, de hecho, que una de las preguntas era sobre potencia, ¿sí, Maitane? Que nos explicaba, creo que era Alejandro, que nos decía, oye, pero ¿vale la pena bajar? Porque es que, total, me voy a ahorrar 50 euros al año. Bajar eso me lo encuentro mucha gente. Me dice, pero ¿vale la pena? Os pongo un ejemplo, para que me entendáis. Si el gobierno, a través de una tarifa, con el precio mayorista del mercado, no sube 50 euros al año, nos enfadamos, pero salimos a la calle. Pero si yo puedo bajar 50 euros con la potencia, no me parece razón, no me parece interesante. Bueno, pongámonos de acuerdo. Yo eso lo digo cada día a usuarios. Estoy en un centro donde me vienen cada día personas que me dicen, ¿vale la pena bajar por 50 euros? Sí, siempre. Son 50 euros que quitamos, fijaos, que quitamos de beneficios a alguien porque la potencia es todo distribución. Ahí no hay, o sea, directamente, más el IVA, evidentemente, el 5% de impuesto de electricidad. Pero directamente va a distribución, limpio, cuando tú a lo mejor no lo necesitas. No se lo demos, no le regalemos esos 50 euros. Esa bajada de 50 euros nos va a compensar con la subida a lo mejor de 25 por la energía. Vale la pena, siempre vale la pena bajar. El futuro es bajar potencias todo el mundo. Venga la tarifa que venga, no importa. ¿Por qué? Pues porque los aparatos cada vez son más eficientes. Cada vez, como decía Salva, tú al mediodía, ¿qué potencia necesitas en tu casa? ¿Con medio kilovatio solar? ¿100 vatios? Pues podrás contratar 2 kilovatios para el horno y punto pelota. Todas las horas tienes de sobra. No regalemos dinero a compañías, siempre sale a cuenta. De acuerdo. Sí, pero el miedo, te has fijado que la gente funcionamos sobre todo por miedo, el miedo a no poder pagar, el miedo. En pobreza energética hay mucha gente que no le cortan la factura, sino que simplemente es que no consumen porque están aterrados, porque no saben cuánto les va a llegar y oyen. Es que hay facturas de 200 euros y oyen y se asustan. O sea, y una forma de no asustarse sería así, que ya sé que hay una brecha digital muy grande, que ya sé que hay, pero también debería haber agencias de energía donde la gente se pudiera informar. Tendríamos que poner tantas cosas
cierto es que desde hace un tiempo a esta parte hay que reconocer que por lo menos ya tenemos un poco de debate de energía que antes no se oía. O sea, para aprender cómo funcionaba el mercado eléctrico yo las pasé canutas, porque es que había que buscar la información de verdad debajo de las piedras. Y ahora, bueno, pues por lo menos es más divulgativo, eso desde luego. Pero el miedo en todo, no solo en esto, sino en todo, el miedo de la población. Mm. 15 segundos Bien, de compartir. Por ejemplo, esto es lo que yo hago cada día, para que lo entendáis. ¿Veis? Esto es un maxímetro de 2 años. Esto es lo que nos da el contador. Cada mes me dice el contador cuándo y cómo, y qué hora. Y tenemos contratado en este caso 4,6, pero cada usuario, fijaos, pim, 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 todos los meses, todos, 2, ¿lo mantenemos a 4, a 4,6? No tiene sentido. Aquí podría bajar prácticamente a la mitad, 2,5 o 3 kilovatios. Claro, ¿qué pasa? Este es el miedo a no bajar. Cuando bajamos, esto baja, esa línea baja y ahorramos un montón de dinero. Y, por así decirlo, el usuario se aprovecha de no necesitar toda esa potencia. Todo esto blanco se paga. Es mucho más esto que lo que de verdad usamos. bien, pues ya cerramos preguntas. Ya no recogemos más preguntas. Tenemos alguna por aquí todavía que nos hablaban sobre autoconsumo. Dice, ¿qué pensáis realmente del sistema de compensación actual del autoconsumo? Sobre todo por el hecho de que se cobra, que nos cobran más por los kilovatios consumidos que los generados, ¿no? Que se paga por generados. No sé si, bueno, igual no sé si está muy enlazado con esto la nueva tarifa. Espera. Bueno, está enlazado, si queréis arranco y complementáis vosotros, está completamente enlazado porque ahora mismo tiene más sentido que nunca el hacer autoconsumo. Las horas solares, que son las horas medio caras y muy caras, son las horas a las que si tenemos una instalación de autoconsumo, pues producimos la electricidad y no la tenemos que comprar de la red. Ahora es verdad que el sistema de compensación pues, es mejorable y que los límites que tiene el autoconsumo compartido pues están ahí y que ese radio de 500 metros que tienes para hacer un autoconsumo compartido pues no tiene ningún sentido y es completamente arbitrario. Entonces sí, estoy de acuerdo, es mejorable y si el gobierno realmente quisiera impulsarlo cambiaría la regulación y le quitaría la compensación dinámica y todos estos rollos, ¿no? Que no nos vamos a meter ahora en el último minuto del debate, pero que tiene todo el sentido del mundo. No sé si alguien quiere añadir algo más. Bueno, es que cualquier instalación solar que atacaba un kilovatio que costaba en discriminación horaria 7, 8 céntimos, claro, imaginaos, es que la discriminación horaria era de locos, era muy de locos, ¿vale? Y la discriminación horaria doméstica, porque la discriminación horaria del 3.0, o sea, ya a mí me había pasado. Yo estaba en un usuario diciéndole, esta es tu hora hasta las 12 del mediodía, consume todo lo que puedas entre semanas, de lunes a viernes, los sábados y domingos, horario de verano, horario de invierno, y bajaba abajo a un comercio a hacer lo mismo, le decía, no, ahora no, es la hora más cara del día, no puedes, o sea, es de locos, perdonad, ¿eh? O sea, como uno está loco, pues lo acepta todo, pero no era razonable, no había ningún mensaje. Entonces yo decía, ¿por qué este usuario, un comerciante local, tiene que estar pagando una tarifa carísima, la más cara justamente para él, por estar consumiendo en la hora cara del mercado y el vecino de encima, justo encima, pues no, está pagando 7 céntimos, o 6 céntimos, o 5 o 4 céntimos, no es razonable eso. Y eso lo que hace es que en el momento que atacamos el solar fotovoltaico, un peaje de 13 céntimos más o sea, quitamos 19, 20, 21, 22 céntimos del medio, la instalación solar fotovoltaica rentabiliza a mitad de tiempo, que ahora estábamos rentabilizando en 20 años, una amortización 18, 16, 20 años. Ahora estaremos amortizando en 8, 9, 10, y con las ayudas de IBI y demás,
Y eso a nivel público, en instalaciones grandes, se amortizan 5 años. O sea, el mensaje de precio es muy claro. Por ejemplo, fijaos qué está pasando. Como el precio está muy alto estos días, en la compensación fotovoltaica está por encima de 9 y 10 céntimos. Cuando llevamos pues de 1 año y medio de compensación fotovoltaica por debajo de 3 céntimos y medio. ¿Vale? Claro, en el momento que sube el precio mayorista, el compensación autoconsumo es mucho más elevado. Y eso también, bueno, es parte del sistema. Un sistema de compensación, pues hace eso, que hay horas que está saliendo a un precio realmente altísimo. Ahora estoy consultando, pues entre 9 céntimos, 8 céntimos, que es muy alto. Eso es a las 7 de la tarde, 8,6 céntimos, 86 euros al megavatio. Claro, eso hace que la fotovoltaica vaya mucho más rápida. Llevamos 6 años de retraso. Tenía que haber entrado en el 2013. Es que a veces es un poco, es que vamos muy atrasados. Bueno, y Cataluña ya no os digo, que estamos atrasadísimos con energías renovables, de lo cual me da vergüenza. O sea, pero esta tarifa viene a marcar eso y viene a cambiar todo eso. Solo decía muy claramente, es que sin estos mensajes no hay manera de doblegar a un oligopolio. Evidentemente, con Alba estaría de acuerdo. Alba, los peajes a lo mejor, el P1 a lo mejor se han pasado un poco. Intento entender qué es lo que han podido hacer, ¿vale? ¿Qué es lo que les han dejado? Vale, si me bajas a cero 54% del tiempo, no, este no te lo dejo tocar. Aquí me tienes que poner 14 céntimos como mínimo que me compense, porque también tenemos que valorar otra cosa. Vamos contra el oligopolio, pero el oligopolio tiene su poder. No puede ser que pierda dinero continuamente. El oligopolio no va a permitirlo. O sea, es de una lógica muy elemental. Siempre va a estar ahí. ¿Que va a ganar menos? Yo lo tengo clarísimo. Con esta tarifa va a ganar menos. Tenemos una pregunta sobre autoconsumo también, que dice Ángel. Ante un escenario en el que haya muchas instalaciones de autoconsumo, ¿percibís un riesgo para las personas vulnerables que no pueden tener autoconsumo por limitaciones de espacio en sus viviendas, porque viven de alquiler y que se verán forzadas a costear en mayor medida los costes del sistema eléctrico en el medio plazo? Por supuesto, de ahí es la propuesta de tarifa social, o sea, es que está muy, muy claro. Aquí el que pueda pagar, pues muy bien que lo pague, pero el que no pueda pagar tiene que tener ese mismo suministro, ese mismo derecho a un precio alcanzable para él. Si es que está clarísimo, o sea, claro que va a ocurrir. También podemos buscar el efecto contrario, ¿vale? La fotovoltaica, por las características que tiene, nos va a permitir hacer bolsas sociales de kilovatios hora y nos va a permitir otra manera de gestionarlo. O sea que es una oportunidad al final. Claro, pero esas bolsas sociales irán para eso, para alimentar el precio de la tarifa social, que no va a poder costear todo lo que es el coste del sistema, ¿sabes? O sea que, claro, necesitamos incorporar ingresos para poder llegar a esa tarifa social. Bueno, yo me refería más a nivel local. Tenemos que también pensar a nivel vecinal y cosas de estas, de una comunidad energética en la cual un X% de producción decidamos de manera consensuada que va para nuestros vecinos que están pasando lo peor. Pero bueno, a partir de ahí tenemos tanto o sea, se nos queda corto. Yo me sabe mal porque soy súper esquizofrénico con los horarios y ya estamos ahí. Y es que cada melón que abrimos te da para otra hora y media. De hecho, yo he entendido la pregunta como qué pasará si al final los que no puedan autoconsumir van a cargar con los costes del sistema en No, mayor ya, eso medida. sí. Sí, puede pasar. De hecho, el del propio BOE que se ha aprobado ya incluye la revisión. O sea, se va a revisar esos peajes, van a estar revisados. Supongo que dentro de un año, han avisado en 3 años, se van a revisar. Claro, habrá que ir adaptando según nos adaptemos nosotros. O sea, habrá ahí, bueno, que siempre es un riesgo, evidentemente, siempre es un riesgo. A mí me gustaría añadir o sea, que estamos como partiendo de una situación que puede ser injusta, porque quien se beneficia del autoconsumo, al final, paga unas cosas y quien no se beneficia asume con costes de otros, pero no estamos poniendo en cuestión el reparto de costes que hay ahora mismo, que recae
en mayor medida y en mucha mayor medida en los clientes domésticos y clientas domésticos. Entonces eso ya pasa hoy y no nos preocupa, ¿no? Entonces es como que nos surgen nuevos dilemas en la incorporación de las renovables y yo creo que ese foco mediático es muy interesado. Y es muy interesado y muy oligopólico, vamos, que tiene el tufillo a oligopolio. De decir, ay, es que como se incorpora más el autoconsumo, uno de los peligros es que al final quien no tiene autoconsumo tiene que pagar más. Bueno, y si nos ponemos el espejo hoy, a ver quién está pagando más, ¿vale? Yo lo veo así, me gustaría hacerme eco de dos comentarios que hay en el chat. Uno es de Aarón, con el tema de, dice, muchas familias que están cambiando el calentador eléctrico por un sistema de butano o gas natural y que si este cambio de la nueva normativa puede tener el efecto contrario de incremento de las emisiones, ¿no? Y yo también estoy oyendo lo mismo, ¿eh? O sea, desde hace unas semanas, gente que el termoeléctrico es lo peor que hay. Un termoeléctrico yo me lo voy a quitar ya he avisado al fontanero, ya he avisado al electricista, yo no quiero un termoeléctrico nunca en la vida. O sea que sí, que tenemos ese efecto, tenemos un efecto rebote de gente que no quiere ni oír hablar de la electricidad, ya no le digas autoconsumo. Es como que yo, que si pudiera, la quitaría de mi casa porque es carísima, ¿no? Entonces, enlaza con lo que estamos hablando. Y luego dice Ángel, de la Agencia Andaluza de la Energía, que tal vez las comunidades energéticas y los autoconsumos colectivos privados sean atenuantes de esos efectos colaterales, además de bonos sociales eléctricos más generosos y justos. Para eso, las comunidades energéticas yo creo que tendrían que llegar, digamos que para mí hay un desfase de tiempos. Tenemos ahora una necesidad y un problema enorme y que no se está abordando en materia de pobreza energética y de subida de precios y que va a ser mayor porque las empresas se van a aprovechar y ya lo están haciendo para subir precios con este cambio regulatorio y tenemos una expectativa de comunidades energéticas maravillosas que su definición es bastante relativa de momento, que no hay una normativa clara, que no hay ayudas claras, que es todo bastante un futuro soñado y precioso, pero de momento es bastante humo, ¿vale? Entonces, ¿pueden ser atenuantes? ¿Lo están siendo a día de hoy? No, a día de hoy no se está poniendo ninguna solución sobre la mesa y se sigue cortando la luz a quien no la puede pagar, punto. Y la mayor parte de la ciudadanía está fuera del bono social porque no tiene la luz con una compañía regulada del oligopolio, punto. Entonces, el debate está, ¿tenemos acceso y derecho a la energía? No, no lo tenemos. A día de hoy se pone en marcha esto y hay alguna medida compensatoria para una peluquería de barrio que ahora con esta tarifa no puede desplazar consumo al fin de semana ni por la noche y va a ver incrementada sí o sí su factura eléctrica. ¿El gobierno ha previsto algo para este tipo de pequeño negocio intensivo en energía entre semana? ¿Sí? ¿No? Pues no, no lo tenemos y deberíamos buscar o pedir o exigir soluciones para el problema que tenemos hoy. Y luego también pues, hablamos de comunidades energéticas, pero es verdad, la gente se está quitando la electricidad, tiene miedo, se está pasando a las tarifas planas y hay gente que no puede desplazar sus consumos. Y me da pena poner el lado negativo de esta reforma tan esperada y que tiene cosas buenas, pero creo que en la implementación, lo hablaba el otro día con un amigo que se dedica al tema de la participación y procesos y me decía, es que con este mal proceso de implementación están matando la idea. Y yo creo que sí, están matando la idea. Pues yo voy a recoger, ¿sí? No, y además el gas, que me hace mucha gracia porque toda la vida yo he estado luchando con eso, porque toda la vida se nos ha dicho que el gas era más barato y yo siempre he preguntado, ¿más barato que qué? Y sobre todo, y luego además que sabéis que cuando a mí me preguntan ¿y cómo funciona el sistema gasístico y la factura del gas? Digo, no os preocupéis, si es que me costó muy poco entender la factura del gas porque es que lleva el mismo sistema que el de la electricidad. Ha visto que el sistema funciona maravillosamente bien y bueno, tiene hasta su propio déficit de tarifa y todo, tan mona. Ha subido tantísimo de precio que cuando, claro, ha subido tantísimo de precio y va a subir todavía más, que bueno, nosotros ya sabéis que estamos en un grupo que es el gas no es solución, así que una barbaridad. Y la bombona de butano, que sabemos todos que es la energía de los pobres, pues ya mejoró, que también ha vuelto a subir, ahora está al 14 con no sé cuánto, casi 15 euros. Cuando yo la usaba en tiempos eran 8 euros lo que me costaba. Madre mía.
Pues hablando de melones y del déficit de tarifa, que ya alguien lo ha mencionado y ha salido el melón, que si no hay manera de meterle mano al déficit de tarifa. Bueno, es parte de nuestra historia. Aquí el ministro Piqué del PP, pues hace unos cuantos años, decidió que la gente no subiera el precio de la energía para que la gente tuviera el dinero en su bolsillo, y lo que generó fue un déficit que tenemos que pagar entre todos. Yo siempre explico a mis usuarios, a mis alumnos, yo no debo nada, o sea, yo lo he pagado todo. O sea, que lo hemos pagado todo. O sea, ¿por qué alguien tiene que decidir generar un déficit donde no lo había, ¿no? Entonces, como nunca se piden responsabilidades en este país, nadie las asume, pero que ese déficit de tarifa, los gobiernos que intentan justamente retrayendo precio y costes en el mercado, y como decía Sole, una parte de ese CO2 extra irá para a seguir paliando el déficit de tarifa. Ahora no está tan alto, pero hemos llegado a tener más de 30.000 millones de déficit. O sea, es una bestia. Pues hay que atacarlo, hay que quitárselo de en medio. Las compañías lo tienen titularizado, lo tienen en sus costes, lo tienen Están ya. bancarizados, así que Es como se ha permitido eso, y eso hay que quitarlo del medio, pero ya. O sea, esté clarísimo. ¿Cómo se hace? Pues pagando, o sea, lo de nacionalizamos, bueno, yo creo que mucha gente confunde el nacionalizar, ¿qué? La distribución, la comercialización, la producción. Dime qué nacionalizamos, porque todo a la vez no se va a poder. Entonces, y ahí hay mucho debate y mucho recorrido, sin duda, ¿no? sí, pero que no nos vamos a quitar el déficit de tarifa de cualquier manera, porque el déficit de tarifa ya no está. Ya ahora lo tienen los bancos, entonces es una deuda que tenemos con la banca. Ahora ya vete a la banca y te dice la banca, bueno, ya sabes, la banca somos todos. Pues ahí estamos, ese es el gran problema y esas serán las prisas y eso es a lo que no hay derecho y está totalmente mostrado ya que el déficit de tarifa pues fue los CTCs, en fin, desesperante. Yo he compartido un par de documentales muy interesantes que explican un poco el déficit de tarifa que hicimos desde la plataforma por un nuevo modelo energético, entre otros, que son gratis, que los hicimos para divulgar las causas de los problemas que seguimos viviendo hoy. Por desgracia, lo único que se ha quedado desactualizado desde 2015 es el impuesto al sol. El resto de cosas siguen ahí. Entonces son documentales de 2013 y 2015, no ha cambiado tanto la regulación, no ha cambiado nada las relaciones de poder dentro del sector de la energía y no sé, ahí están para compartir, hacer debates y hacer un poco de pedagogía. Sí, es recurrente, es recurrente. Ya sabes que las eléctricas siempre, todo lo que no ganan a través de, por las buenas, como digo yo, lo ganan a través de los tribunales. Así que al final, pues el bono social, por ejemplo, es una cosa que siempre han pagado las eléctricas o se ha pretendido que fueran las eléctricas quienes pagaran el bono social, pero después han llegado los tribunales y ha habido refacturación. O sea que en realidad esto es recurrente en el tiempo y ya veremos a ver, por eso decía yo antes que miedo me da pensar en cómo va a acabar esta última discusión gobierno eléctricas entre mamá y papá. La indignación no solo beneficia a las eléctricas para venderte tarifas planas. Estamos viendo que es la ultraderecha la que está canalizando la indignación, diciendo, bueno, ya es una cuestión peligrosa de propio sostén de un sistema democrático, aunque nunca será tan democrático como nos gustaría, pero hay personas que están cogiendo esa indignación y están poniendo toda digamos, la indignación que al final es la insatisfacción y es el miedo de la gente en una situación de crisis sistémica, ¿no? Entonces, bueno, eso, la desinformación, que realmente si no gestionas a mucha gente le va a subir la factura de la luz, o sea, los pequeños negocios que sí o sí les va a subir. Ojo con las consecuencias de esto. Tú dices, Manel, todavía no ha llegado la primera factura. Todavía no ha llegado la primera factura y mira la que hay montada. Sí, y mira la que hay montada. Fíjate, cuando llegue. Sí. Pues esperaremos a que llegue la primera factura y cuando llegue la primera factura pues la comentaremos también.
Muchísimas gracias por haber venido todas las personas que os habéis conectado. Muchas gracias a Manel, a Alba, a Salva, a Sole y sin duda a Rosa, que ha estado ahí en la organización, en la coordinación técnica. Así que nada, muchísimas gracias de nuestra parte también y nada, y nos vemos en la próxima sesión.